Es una bendición poder estar compartiendo la palabra del Señor. Hay muchas personas en todo el mundo que nunca han podido escuchar la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente sufriendo en muchas áreas, hay familias totalmente destrozadas y hay lugares vacíos donde ni una vez han podido escuchar este evangelio. Por eso la verdad que cada día tenemos que estar muy agradecidos. Agradecidos porque solo por gracia de Dios es que podemos estar delante de Él. Solo por su gracia es que podemos llamarle Padre porque somos sus hijos y sus hijas. Y a través de Él tenemos la verdadera felicidad. Porque Dios nos creó así, para estar con Él y gozar de la verdadera vida. Y habíamos perdido eso por culpa de Satanás, pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él vino a restaurar lo que se había perdido. Es a restaurar el hombre original, el poder estar otra vez teniendo esa relación con Dios a través del Espíritu. Por eso que estemos agradecidos cada día. Y entender también que Dios por su gracia nos salvó, pero también tiene una misión importante para nuestra vida. Siempre un pastor decía, no me gustaría en mi vida que cuando ya me vaya al cielo, ¿no?, en mi tumba, en la lápida, no me gustaría que pusieran, este hombre comió, este hombre durmió, este hombre murió. Sería muy triste, ¿no? Si en nuestras lápidas solo pone eso, ¿no? Solo comieron, durmieron y murieron. Dios tiene un gran plan con nosotros, tiene un propósito con nosotros. Por eso, contra más nos acercamos a Él, lo conocemos conforme a la palabra, contra más disfrutamos de esa vida y vida en abundante que tenemos a través de Jesús el Cristo, ahí podemos ver esa misión que tiene para nosotros, porque el Señor nos ha llamado como discípulos. Esta semana la palabra decía que todo el pueblo de Israel eran soldados, todos, porque estaban siempre en guerra, hasta los jóvenes, los mayores, David cuando era joven, Caleb cuando era ya un hombre con 85 años, seguían siendo soldados. Y cada uno de nosotros tenemos que ser esos soldados espirituales, tener esa fuerza espiritual para que a través de nosotros el reino de Dios se establezca, la gente que está sufriendo pueda conocer este evangelio tan precioso a través de nuestras vidas. Por eso es muy importante nutrirnos con la palabra. Eso es lo que nos ayuda a crecer espiritualmente, a recibir la sanidad. Y Dios, por gracia de Dios, todos los lunes estamos compartiendo este discipulado, que son los mensajes del Evangelio para el campo. En el día de hoy tenemos el 7º encuentro y el título es El orden y el significado de la oración. Hace años, en un viaje me encontré con un hermano que tenía muchos años en la fe, una persona de gran bendición. Entonces hubo un momento que estábamos conversando y el hombre pues empezó a relatarme cómo Dios había obrado en su vida de una manera especial hacía 40 años. Y él pues empezó a contarme la respuesta que Dios le dio hacía 40 años, una respuesta que le dio. Y la verdad que era una gran respuesta, ¿no? Cómo Dios obró y dio una respuesta a la oración. Era la evidencia de que Dios obró. El hombre, al contármelo, no podía contener las lágrimas, estaba emocionado. Pero también, pues me vino un pensamiento, la verdad. Y pensaba, este hombre, qué bendición, ¿no? Hace 40 años Dios le dio una respuesta. Pero Dios es vivo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener respuestas cada día. No hace 40 años y ya está ahí estar disfrutando de esa respuesta o sobreviviendo de una respuesta de hace 40 años, ¿verdad? Porque nosotros no buscamos la respuesta. Nosotros disfrutamos de la verdadera respuesta, que es
que Dios está junto con nosotros todos los días. Si viene una respuesta, bien. Si no viene, también. Porque por su gracia, ya estamos completos en Jesús el Cristo. Esa es la verdadera respuesta. Por eso José, cuando era esclavo, disfrutaba. Cuando era gobernador, disfrutaba igual. Cuando estaba en la cárcel, no era su situación, era su estado espiritual. Y esa es la llave de cada uno de los remanentes, el estado espiritual. Y para poder gozar ese estado espiritual donde uno puede disfrutar en medio de cualquier situación, hay que tomar la palabra, pero sobre todo hay que tener esa verdadera oración. Una oración para disfrutar que Dios vivo está junto con nosotros, porque Él nos creó para eso, Génesis 1:27. Ahora tenemos que estar disfrutando, tenemos el camino abierto a través de Jesús el Cristo cada día. Necesito alimentarme de ese pan de vida que es Cristo. Cada día había que ir a recoger ese maná, ese pan del cielo que el Señor les enviaba a su pueblo cuando anduvieron por el desierto. Todos los días Dios estableció que fueran a recoger ese maná, que eran como unos líquenes que habían ahí, ¿no? Que sabían como hojuelas con miel, eran bien ricos. Y dice el Señor que tenían que recoger solo el que tenían que estar comiendo cada uno, que no cogieran más. Había gente con incredulidad, con desconfianza, ¿no? Que intentando así como si engañara a Dios, pues en vez de tomar un bol, tomaba 2 boles, ¿no? Porque dice, a ver si se acaba y mañana no hay. Pero por la noche se estropeaba. Era solo para ese día. Y cada día, de la misma manera, hay que gozar de esa bendición. Esa bendición para mañana ya no sirve, no. Cada día, hoy, tengo que estar gozando a través de la palabra, de la oración, que Dios vivo está conmigo. Esa es la verdadera respuesta. Venga respuesta, no venga. Eso no es importante, eso está en manos de Dios. La verdadera respuesta ya la tenemos. Y a través de la oración es disfrutar de esa vida, de esa bendición, de que Dios vivo está junto con nosotros. Si estamos disfrutando con eso, no somos movidos. En todo momento veremos lo que Dios quiere hacer, el plan, en todas las circunstancias. Seremos esos testigos que dan respuesta a todo tipo de personas. Y eso es a través de esa oración 24 horas, ¿verdad? Continuamente. Porque orar es simplemente pensar en Dios, alabar, meditar su palabra. Es alabarle. Puede ser caminando, puede ser cuando estoy sentado en el carro, en el autobús, en el metro, puede ser haciendo gimnasia. Es concentrarme en Dios, de una manera cómoda, con alegría, con agradecimiento. Es nuestro respirar espiritual. Es la manera de disfrutar, de tener la verdadera felicidad, de estar verdaderamente satisfecho, porque Dios nos ha creado para tener esa relación viva cada día con Él. Por eso es muy importante que estemos orando continuamente, pero la verdad que aunque somos creyentes, o incluso vamos muchos años a la iglesia, incluso podemos tener incluso un cargo en la iglesia importante, pero hay muchas veces que no oramos. O si oramos, por mal entendimiento estamos orando mal, ¿verdad? Esforzándonos, pensando que si oro Dios me bendice, y si no oro Dios me quita la bendición, ¿verdad? Eso no es, porque ya toda la bendición la tengo en Cristo. El orar es para disfrutar esa bendición. No es que Dios si no oro me maldice, en absoluto. Yo ya soy hijo de Dios, ya estoy en la bendición de Dios, no por mis obras, sino por la obra perfecta de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, yo tengo que disfrutar la oración, es mi manera de disfrutar que Dios está conmigo, pero no es para conseguir la bendición, en absoluto. Yo ya tengo toda la bendición en Cristo Jesús. Tenemos toda la bendición en los lugares celestiales, dice Efesios 1. Por eso hay gente, creyentes, hermanos, hermanas, gente preciosa, que por no entender bien la oración, pues realmente están teniendo una oración religiosa. Y hay veces que oramos, pero oramos sin creer, sin tener fe.
Y esto lo muestra también los creyentes de la iglesia primitiva. En Hechos 12 vemos que mataron a Jacobo. El rey Herodes mató a Jacobo, uno de los apóstoles. Y como la gente se puso tan contenta, pues se envalentonó Herodes y tomó a Pedro, que sabía que era uno de los principales apóstoles de la iglesia, y lo tomó y lo encarceló. Pero la iglesia, ¿qué haría en ese tiempo que Pedro estaba en la cárcel y seguramente lo querían matar? ¿Qué harían? ¿Qué haría Pedro en la cárcel? Oraba, ¿verdad? ¿Qué harían los hermanos? Estarían orando. Y así fue. Y de repente dice que vino un ángel, le quitó las cadenas, abrió las puertas y Pedro salió por la noche. Pedro al principio pensaba que estaba soñando, pero luego se dio cuenta que era real, que el Señor le había dado respuesta. Y fue corriendo, dice, a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y dice que estaba allí la iglesia orando. Entonces Pedro llamó a la puerta y una joven salió a abrir la puerta, que se llamaba Rode. Y ¿quién es? Soy Pedro. Y se emocionó tanto Rode, estaba tan contenta, que se le olvidó abrir la puerta y se fue corriendo para dar la noticia, que Pedro ha salido de la cárcel, ¿no? Entonces dice la palabra que llega allí donde están los hermanos orando y dice, ¿qué es Pedro? Que ha salido de la cárcel. Y la palabra dice que le dijeron, tú estás loca, estás loca. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, pero cuando salió no lo creyeron. Es decir, que estaban orando prácticamente sin fe, porque cuando vino la respuesta es que ni la creían, ¿no? Y a veces nos puede pasar eso. Pero tenemos que estar orando en el nombre de Jesús el Cristo, sabiendo que Dios da respuesta a la oración, porque somos sus hijos. Cuando oramos, por supuesto, para que su plan y su voluntad se cumpla, que el reino de Dios se establezca. Y vemos, a través del pasaje de hoy, Nehemías, él oró. ¿Cómo oraba? Con el pacto. Ahí está diciendo en esa oración que hemos leído, en Nehemías 1, del 1 al 11, cómo Nehemías estaba en el tiempo del cautiverio y como ya era el horario de los 70 años que Dios había dicho que iban a estar y luego regresarían, ya Dios empezó a mover el corazón de sus siervos y Nehemías, al escuchar noticias de Jerusalén, de que la ciudad estaba totalmente destruida después de tantos años, la muralla, las puertas, él realmente en su corazón empezó a orar con arrepentimiento, intercediendo por su pueblo y oró diciendo, tú eres un Dios del pacto, tú has hecho un pacto, has dicho que si perdíamos el pacto nos ibas a dispersar, pero si nos arrepentíamos y tomábamos el pacto, aunque estuviéramos dispersados por el cielo, tú prometiste, dijiste en tu palabra que nos volverías a juntar y nos restaurarías. Nehemías no oraba al viento, él oraba conforme al pacto, conforme a la palabra. Y dice que él oró en el capítulo 2, que no hemos leído, pero que pueden leer, el rey Artajerjes, Dios cambió su corazón y permitió a Nehemías que pudiera regresar a Jerusalén con un grupo de hombres, le dio dinero para que pudiera estar tomando todos los materiales, le dio pases para cruzar hasta Jerusalén y que le permitieran reconstruir las murallas de Jerusalén como Dios hizo a través de Nehemías. Por eso nuestra oración es tremenda. Disfrutar de la oración es la mayor felicidad, pero también Dios da respuestas. No importa el problema, la circunstancia, la situación, humanamente, de verdad es absolutamente imposible, pero estamos dentro del Evangelio. Tomando el pacto de Cristo para cumplir su plan es absolutamente posible. Por eso tenemos que entender y disfrutar sobre todo la bendición de la oración. Y la oración, en primer lugar, tiene que ser con acción de gracias, agradecidos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué agradecidos? Bueno, es que tengo una casa tan bonita, ¿no? Bueno, sí, está bien. Es que tengo un carro tan precioso. También es algo bueno. Pero el agradecimiento, el verdadero agradecimiento, cuando uno entiende esa salvación tan grande que por gracia de Dios hemos recibido a través de Jesús el Cristo, ese es el verdadero agradecimiento. Porque Dios tomó la iniciativa.
Estábamos en desastres totalmente. Estábamos en el yo, en el materialismo. Estábamos engañados, atrapados por Satanás. Estábamos en el falso éxito. Ahí estábamos, como está todo el mundo que está separado de Dios. Estábamos en maldición. ¿Qué significa eso? Constantemente nos venían cosas malas y malas, sin haber hecho nada, ¿verdad? Nos vienen, porque es maldición. Ahí es un estado terrible, que no funciona, que es el fracaso para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Estábamos ahí. Pero por gracia de Dios, aunque nosotros de verdad no teníamos nada bueno, ningún mérito, Él nos eligió y Él, por gracia, hizo que su espíritu regenerara nuestro espíritu, nos hiciera que nos diéramos cuenta que éramos pecadores, ¿sí? Que nos arrepintiéramos y por gracia que nos diéramos cuenta que Jesús es el único y suficiente Salvador. Él vino a salvarnos de ahí, de esa maldición del pecado original que no se ve con nuestros ojos y es la raíz de todos los problemas. Por eso fue por gracia de Dios y al poder darnos cuenta por su gracia que Jesús es el Cristo y al poner nuestra fe en Él, al creer que Él de verdad es el Salvador, el solucionador de todos los problemas, al aceptarlo en nuestros corazones, al creer en su nombre, en ese momento, esa salvación que Él consiguió, esa victoria que Él consiguió, se hizo efectiva en nuestras vidas. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Por eso tenemos que estar dando gracias. ¿Por qué? Porque esa salvación a través de Cristo significa que ya todos nuestros pecados han sido totalmente perdonados. Nuestro pasado ha sido totalmente solucionado. Esa salvación significa que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos la fuerza y el poder a través del Espíritu Santo para tener victoria en este mundo, para no ser engañados por Satanás. Tenemos el poder para ser testigos, para conquistar en el nombre de Jesús el Cristo, con el Evangelio, cada lugar donde Dios nos pone. Tenemos, a través de esa salvación, la seguridad de que vamos a ir una eternidad al cielo, a alabar al Señor. Eso 100%, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Darle gracias a Dios. Y dentro de la oración es darle gracias contra uno, a través de la palabra, cada vez conoce más este evangelio tan precioso. En vez de pedir, uno ya simplemente da gracias a Dios. Porque uno tiene seguridad que Dios está con él, que Dios, antes de pedir nada, ya te da la respuesta. Es como un bebito, ¿verdad? Un bebé pequeñito con su mamá. No sabe hablar, pero no tiene que pedir que le pongan la ropa, no tiene que pedir que le pongan o que le den cosas, ¿verdad? Su madre, que ama muchísimo al bebé, ella sabe, antes de que lo pida ya se lo da, se lo prepara. Por eso, esa es la bendición de esa salvación que tenemos. Y nuestro principal motivo de dar gracias a Dios, de acción de gracias, es por esa salvación. Que estén cada día dando gracias al Señor. Porque a través de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado toda la respuesta. Tenemos todo. Y contra más agradezcamos, más sanidad vamos a recibir. Vamos a quitar todo mal pensamiento. Al dar gracias, vamos a ver cómo toda mentira, todo engaño, todo temor se va a ir. Gracias por Jesucristo, gracias por la obra que Él ha hecho, suficiente y completa para nosotros. Por eso, que podamos estar dando gracias. Gracias también porque Dios, Él nos guía. Y al orar también podemos recibir la guía de Dios. Vemos en Génesis 24, 28, que está hablando Eliezer, el siervo de Abraham, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo.
Vemos que Abraham, pues ya su hijo Isaac ya era mayor y quería que se casara con una mujer del pacto. Por eso lo envió allí donde estaba viviendo su cuñado, envió a su criado, Eliezer. Entonces el criado, que era un discípulo de Abraham, había conocido el Evangelio, él también oraba, estaba orando. Señor, guíame para encontrar esa mujer que tienes para Isaac. Y realmente tenemos que estar dando gracias porque también a través de la oración Dios nos guía. Cuando tenemos que tomar decisiones sin darnos cuenta, pues hacemos lo que pensamos, ¿no? Lo que creemos que es lo mejor. Pero ahora, como hijos de Dios, es distinto. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guía. Por supuesto, siempre la guía del Espíritu es conforme a la palabra. Y tenemos que estar orando, poniendo de verdad delante de Dios cada circunstancia, porque es real. Él nos guía de manera clara, como vemos en este pasaje. Eliezer oró y llegó allí, a ese lugar, y allí se sentó en la plaza junto al pozo. Dijo, Señor, a ver, que la joven que dé de beber a los camellos, ¿no? Esa será la mujer que tú tienes preparada, ¿no? Y de repente, en ese momento, llega Rebeca con el cántaro y ve a ese extranjero. Allí son muy hospedadores, ¿verdad? Su costumbre es tratar muy bien al extranjero y se ofrece a darle bebida a este hombre, y también, por supuesto, dice que quería darle de beber a sus camellos. No era sacar un cántaro del pozo y ya está, ¿no? Esos camellos que habían viajado tanto bebían muchísimo. Es tremendo la cantidad de agua que tuvo que sacar. Quiere decir que tenía un corazón de verdad, Rebeca, un corazón de Dios para ayudar a la gente, ¿verdad? Por eso Dios guió exactamente a este siervo Eliezer, orando, le dio la guía perfecta para encontrarse con Rebeca, la futura mujer que fue la mujer de Isaac. Por eso Dios nos guía claramente y tenemos que estar agradecidos porque a través de la oración ciertamente podemos recibir la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. También, en medio de todas las tribulaciones, Dios es soberano. Él tiene el control de toda su creación. Por eso todo lo que nos ocurre no es ajeno a Dios. Él está por encima de todo. Y dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que Dios permite, todo, Él tiene el control, tiene un plan en todo, tiene un propósito. Si no tenemos fuerza espiritual, cuando nos viene una dificultad, nos quejamos, ¿verdad? Nos enfadamos, nos molestamos. Pero hasta el detalle más pequeño Dios tiene el control, hasta lo más pequeño. Por eso, contra más fuerza espiritual tenemos, tomando la palabra, orando, te das cuenta que hasta las cosas más pequeñas Dios tiene un propósito, tiene un plan. Y a través de la oración podemos encontrar el plan de Dios en cada circunstancia. En Hechos 16 llega Pablo y Silas a Filipo. Entonces Dios les hace encontrar con Lidia. Después a través de ellos sanan a esa mujer, esa joven que adivinaba. Y a causa de eso, los amos de la joven se enfadan, llaman a las autoridades, les pegan con varas y los meten en la cárcel a Pablo y Silas, injustamente. Y Pablo y Silas se encuentran allí dentro de las mazmorras. Además les habían puesto en la mazmorra más oscura que podía haber, la más lejana, atados con cepos, pero dice la palabra que en vez de estar quejándose o estando llorando o estando enfadados, ellos no. Ellos en medio de esa dificultad, no dice la palabra que estaban quejándose, ¿verdad? Sino que estaban orando, estaban alabando a Dios a pulmón, a pleno pulmón, ¿no? Dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que en ese plan Dios tenía un propósito. Ese era el estado espiritual de Pablo y Silas. Y por supuesto es así.
Vemos cómo Dios levantó un terremoto que les dio libertad. Cayeron los cepos, se abrieron las puertas y el carcelero, asustado al ver que se abrían las puertas, pensaba, se me han escapado los presos, ¿verdad? Y en ese tiempo al carcelero, si se perdían los presos, lo mataban. Por eso él mismo se sacó la espada, se iba a suicidar. Pero entonces Pablo, que sabía que Dios tenía un plan, y dijo, alto, que estamos aquí. Y este hombre dice que cayó de rodillas allí y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí Dios abrió totalmente ese corazón. Y en Hechos 16:31, Pablo le dice, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y así fue. Fueron salvos por gracia de Dios el carcelero y su casa. Por eso en esa dificultad, cuando les pegaron con las varas, cuando realmente no habían hecho nada y los metieron en la cárcel, Pablo, que era ciudadano romano, podía haber dicho, soy ciudadano romano. En ese momento no le hubieran pegado ni lo hubieran metido en la cárcel porque la ciudadanía romana tenía muchísimo poder en ese tiempo. Todos vivían bajo el imperio romano. Y el que tenía la ciudadanía romana no podía ser metido en la cárcel o azotado sin un juicio, tenía unos derechos muy importantes. Pero Pablo no dijo nada. Él sabía que Dios tenía un plan, un propósito, por eso él entró, no dijo nada, y en vez de quejarse estuvo orando allí para encontrar el plan de Dios. Y lo pudo encontrar. A través de Pablo y a través de Silas, Dios dio gran salvación a ese carcelero, a su familia y seguramente también a muchos de los presos que pudieron escuchar todo. Porque Dios, de verdad, en cada situación, que no seamos engañados, Dios tiene un propósito. Si estamos restaurando esa oración con agradecimiento, vamos a gozar igual que Pablo y Silas, y en medio de las dificultades vamos a ver el plan de Dios, vamos a ver cómo Dios levanta las obras de salvación. Dentro de esa oración tan preciosa, de ese privilegio que tenemos de orar, aparte de tener el agradecimiento, también podemos estar dentro de lo que es la oración alabando a Dios, es decir, darle gloria a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Eso es la alabanza y la adoración. Y David era un alabador nato, ¿verdad? Él escribió 73 salmos inspirado por el Espíritu Santo y él le encantaba la música, le encantaba alabar, danzar, tenía ese corazón tan agradecido al Señor que cada día daba gracias a Dios. Por eso muchos de esos salmos son canciones que él cantaba, que son oraciones tremendas de David. En el Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En el Salmo 104, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. También en el Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré de la salvación. Por eso la alabanza es muy importante, darle toda la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es el creador, sustentador de todas las cosas, porque Él es santo, 3 veces santo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todo a través de ese evangelio, por pura gracia de Dios. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, para cambiar nuestro destino, para restaurar nuestras vidas, nuestras familias. Por eso que estemos alabando continuamente a nuestro Dios dentro de la oración, alabarle continuamente, alabarle. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando alabamos, en ese momento, toda oscuridad se va. Todo pensamiento incorrecto sale corriendo. Si uno tiene temor, empieza a alabar al Señor, en ese momento el temor se va. Porque es el poder de la alabanza. Cuando alabamos de corazón al Señor, eso tiene un gran impacto espiritual. Por eso dentro de sus oraciones, muy importante que disfruten también de la alabanza, de la adoración, porque Él es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. También otra parte importante
que tenemos que estar utilizando dentro de la oración es el poder orar, súplica, oración. ¿Por qué tenemos que orar? Muchas veces lo comparto, ¿no? Que yo oraba la lista de la compra, ¿no? Dame, 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 dame. No funcionaba nada, ¿no? Era un esfuerzo, pero no funcionaba nada. De verdad, yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era la oración. Y la oración no es dame, ya tenemos todo en Cristo. La oración es pedir para que su reino se establezca, para que el plan de Dios se cumpla. Y eso es a través del nombre de Jesucristo. Y orar para que el Espíritu Santo esté obrando. Orar para que la oscuridad sea quebrantada. Por eso en Mateo 12:28 dice el Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en ese momento, cuando oramos, el Espíritu Santo obra. Ahí el reino de Dios se establece. Dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios envía a sus ángeles cuando estamos orando para que el reino de Dios se establezca. Dios envía a los ángeles. En Daniel 10, del 10 al 20, dice que nada más Daniel, ese siervo de Dios, empezó a orar. Ahí Dios automáticamente envió el ángel para darle la respuesta. Daniel, cuando estaba en el foso de los leones, él estuvo orando. Dice la palabra que Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Por eso tenemos que estar dentro de la oración pidiendo, súplica, pero ¿para qué? Para que el plan de Dios se cumpla, para que su reino se establezca, para que las personas que están sufriendo puedan conocer que Jesús es el Cristo. Solo a través de Jesús el Cristo es la manera de poder salir de esa maldición, de ese desastre. Y la manera de que ellos lo escuchen es a través de nosotros, sus hijos. Fíjense qué misión tan preciosa Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero no se preocupen, que Dios mismo la cumple a través de nuestra vida. Si estamos teniendo ese estado espiritual sin esfuerzo, Dios lo hace a través de nosotros. Por eso es muy importante, a través de este encuentro, a través de esta palabra, que podamos estar entendiendo todavía más la oración y no entenderlo. La oración es sobre todo disfrutarla, que estemos orando a tiempo y fuera de tiempo, orando también, no solo compartiendo la palabra, también orando 24 horas. En ese momento va a cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Y si cambia realmente nuestro estado espiritual, aunque los problemas sigan ahí, ya son distintos, ya totalmente no nos tocan, no nos afectan, porque teniendo ese estado espiritual, esa cumbre espiritual, ya podemos estar encima de todos los problemas, descansando y disfrutando de que Dios está con nosotros. Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 23, vemos que Eliseo estaba en Dotán y estaba con su siervo Giezi. En ese momento, los sirios, dice que fueron con su ejército y se pusieron alrededor de la ciudad de Dotán, la iban a atacar. Pero Eliseo dice que estaba bien tranquilo. Pero en cambio su siervo Giezi estaba temblando, ¿no?, de ver ese ejército desde las murallas. Entonces Eliseo oró y le pidió a Dios que abriera los ojos espirituales de Giezi. Y Dios dio respuesta y Giezi abrió los ojos espirituales y dice que vio un ejército de ángeles, de carros de fuego, y dijo que más eran los que estaban con ellos que contra ellos. Y es así, tenemos ese respaldo espiritual. Cuando oramos para que el reino de Dios se establezca, ciertamente Dios da respuesta. Dios envía a los ángeles, Dios quebranta el poder de la oscuridad. Por eso les bendigo, en el nombre de Jesucristo, que puedan estar orando dentro de la oración, agradecimiento. Dentro de la oración, alabanza, adoración. Dentro de la oración,
podemos pedir súplica. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca. Y también tenemos que orar hay que orar también por otras personas. Eso se llama interceder, orar por otros. En Romanos 8:34 dice la palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El mismo Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre, está intercediendo por nosotros. De la misma manera nosotros tenemos que estar intercediendo, orando por otros, orando a favor de otros. Muchos de nosotros tenemos familiares en otra parte del mundo, ¿verdad? Y no es fácil a veces, porque hay situaciones que a uno le gustaría estar allí para poder ayudar, ¿verdad? Pero desde donde estamos, no importa la distancia, podemos ayudar grandemente. ¿Cómo? A través de la oración. Cuando oramos por una persona, no importa la distancia, porque para Dios no hay espacio, entonces oramos en el nombre de Jesucristo y Dios le da respuesta, lo bendecimos y Dios lo bendice, no importa la situación geográfica donde se encuentre. Ese es el poder de la oración. Por eso tenemos que estar orando también por las personas que Dios pone en nuestros corazones, por las familias y sobre todo orar por aquellos que Dios nos ha hecho encontrar y que todavía no han creído en Jesús el Cristo. Hay que orar. ¿Para qué? Por salvación. Para que a través de Jesús el Cristo puedan estar siendo salvos. Ese es el deseo de Dios. Vemos Moisés en Éxodo 32. Él había subido al monte Sinaí, Dios le había dado las tablas de la ley, pero al bajar, el pueblo, a través del sacerdote, Aarón, el hermano de Moisés, ¿qué es lo que habían hecho? Un becerro de oro, ya habían hecho idolatría. No habían podido aguantar, como tardaba un poco Moisés, inmediatamente ¿qué hicieron? Hicieron idolatría, hicieron un ídolo, un becerro de oro. Entonces, Moisés se enfadó, pero también empezó a orar, intercediendo por su pueblo. Él no había hecho nada, pero él como líder espiritual estuvo orando, intercediendo, para que Dios perdonara el pecado del pueblo. También hemos leído al principio Nehemías, esa oración del capítulo 1, él también pide perdón, hemos pecado contra ti, contra tu pacto. Entonces él como líder también oró, no solo por él, sino por todo el pueblo, el pecado del pueblo, intercediendo. Y nosotros tenemos que estar orando también por las personas, bendiciéndolos, intercediendo también por aquellos que están en dificultad, por aquellos que están caídos, pidiendo perdón también para que sean restaurados a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Porque a través del Evangelio tenemos que estar dando respuesta a todo tipo de personas. No importa la condición, no importa la dificultad, no importa lo que han hecho. Si esas personas se arrepienten, hay que estar levantándolos con el Evangelio. Hay que darle la respuesta, porque Jesús no vino a condenar a nadie, vino a salvarnos. De la misma manera nosotros tenemos que estar ayudando a todos y confiando en Dios, porque dentro del Evangelio Dios da respuesta a las personas, les cambia, les da sanidad. No hay que quedarse con una persona a su situación actual. Uy, esta persona mira lo que ha hecho. Hay que estar dando el Evangelio, no juzgar a nadie, salvarlo. Y esa persona, Dios va a cambiar su vida y lo va a levantar como un gran evangelista. Por eso la obra es de Dios. Nosotros solo estar ayudando, dando el Evangelio y intercediendo, orando por las personas. Ahí vamos a ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Dentro de la oración también hay una parte donde tenemos que estar pidiendo perdón al Señor, arrepintiéndonos. Nosotros, aunque somos salvos, hasta que vayamos al cielo no vamos a ser perfectos. El único perfecto es Jesucristo. De hecho, cada día, cada uno de nosotros, pues tenemos fallos. Cada día.
Por eso en ese tiempo de oración tenemos que presentarnos delante de Dios también y arrepentirnos de nuestros pecados. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a redarguir, nos va a contristar, nos va a hacer darnos cuenta de nuestro fallo. Entonces, arrepintiéndonos, y arrepentirse no es solo sentirse mal, ¿verdad? No. Arrepentirse significa dar un cambio de 180 grados, es decir, cambiar de dirección totalmente, salir de eso. Por nuestras fuerzas no podemos salir, pero si le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús el Cristo, dice en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos la seguridad del perdón de pecados a través de la obra de Jesús el Cristo. Por eso Él nos perdona a través del sacrificio perfecto, suficiente de Jesús el Cristo que hizo por nosotros en la cruz y nos limpia de toda maldad. Y con esa fuerza, tomar la palabra, orar, y con esa fuerza ya cambiar de dirección, ya salir de ahí para que Satanás no nos engañe. Y Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él tengo la victoria. Por eso dentro de esa oración, cada día podemos tener ese tiempo de arrepentirse, ese tiempo de pedir perdón al Señor, con la confianza que a través de Jesús el Cristo, Él nos perdona, nos limpia de maldad y nos da la fuerza para levantarnos y cambiar totalmente la dirección. Vemos como el mismo David, un siervo de Dios, una persona utilizada desde su juventud por Dios grandemente, la palabra dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, algo tremendo. Pero David, por supuesto, también tuvo sus fallos y en concreto él tuvo un fallo muy grande cuando él, dice, no fue a la guerra, se quedó ocioso y la verdad que el tiempo libre, ¿verdad?, a veces es muy peligroso y ahí estaba ocioso. Y cuando uno está ocioso, pues tiene tiempo que estaba por ahí mirando y desde el terrado del palacio, pues vio a una mujer que se estaba duchando y tal, y tuvo relaciones incorrectas con esa persona. Era una mujer casada, Betsabé. Entonces él, encima, como esta señora Betsabé se quedó embarazada, para intentar tapar el pecado, que es algo que ocurre, ¿no?, desde que Adán y Eva pecaron, enseguida se intentaron quitar la desnudez con hojas de higuera, ¿no? Entonces el hombre en cuanto peca quiere intentar por sus fuerzas borrar el pecado, ¿no? Pero humanamente es imposible. Y David también tuvo esa reacción. Entonces, para intentar borrar el pecado, como era una mujer casada y su marido, Urías, estaba en la guerra porque era un soldado muy fiel del ejército de David, hizo llamar a ese soldado, a Urías, le hizo regresar pensando que si le hacía llamar para pedirle noticias, pues luego él dormiría con su mujer, tendrían relaciones y de esa manera pues dirían que ese hijo era de Urías, ¿verdad? Esa era la estrategia para tapar el pecado. Pero por supuesto, esas estrategias no funcionan, las mentiras siempre salen, ¿verdad? No se pueden guardar porque son algo de Satanás. Y pues este hombre vino, le dio el informe, pero dice que no fue a dormir a su casa, porque él era un hombre muy recto, muy fiel, y como todos sus compañeros estaban luchando, él se sentía mal de estar cómodamente con su mujer en su casa, ¿no?, mientras sus compañeros estaban peleando y arriesgando sus vidas. Por eso Urías dice que durmió en la calle. Y cuando se enteró David, pues lo intentó otro día más, incluso emborrachándolo. Dice, así lo emborracho y así pues él que se vaya allí a dormir con su esposa, ¿verdad? Pero no, era un hombre tan recto que se quedó fuera. Por eso, como David tenía que intentar otra cosa, porque sabía que lo había hecho muy mal, dice que le dijo a su oficial, a Joab, que pusieran a Urías delante, en el frente, en el lugar, en el flanco más peligroso del ejército, porque sabía que ahí lo iban a matar, y de hecho así fue. Entonces pecó grandemente David, hizo algo muy, muy, muy incorrecto. Dios envió al profeta Natán y allí le dio la palabra. Pero David
Él pecó como todos nosotros tenemos fallos, ¿verdad? Pero vemos que en el Salmo 53, del 1 al 3, ese David se arrepintió. Él se dio cuenta realmente de lo mal que había hecho y le pidió perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Por eso el Salmo 53 es realmente ese salmo que él escribió como arrepentimiento a Dios. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es decir, él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Él reconocía que se había rebelado contra Dios, había rebelado contra la palabra, contra la ley de Dios, había hecho algo incorrecto delante de Dios, y mi pecado está siempre delante de mí. Él se daba cuenta que lo había hecho muy mal, y de verdad, con un corazón contrito y humillado, se pidió perdón al Señor a través de Jesucristo, que es nuestro Salvador, es el perdonador de nuestros pecados. Por eso Dios lo perdonó. Por supuesto, hubo consecuencias, ¿verdad? Y su hijo, el hijo que tuvo con Besabé, murió. Pero Dios lo perdonó y le dio un nuevo hijo, que fue Salomón. Por eso es muy importante que dentro de la oración tengamos ese tiempo de pedir perdón a Dios con la confianza, con la seguridad de que Jesús el Cristo, Él ya ha perdonado todos nuestros pecados. Por eso nos presentamos delante de Dios a través de Cristo, confiando en Cristo, apoyándonos solo en Jesús el Cristo. Y es a través de Él que tenemos ese perdón de los pecados. Dentro también de lo que es esa oración, es muy importante entender cuál es la misión de Dios para mi vida. El Señor resucitado, Él dijo, id a todas las naciones y haced discípulos. También en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él les dijo claramente esa gran comisión, es predicar este Evangelio a todas las naciones. Por eso nuestra oración tiene que estar enfocada siempre a que el reino de Dios se establezca, a que la gente conozca el Evangelio. A través de la oración pueden cambiar vidas. No hay nada imposible para Dios. Vemos la vida de Agustín. Agustín era un joven que estaba todo el día divirtiéndose por ahí, haciendo cosas incorrectas. Su madre Mónica, ella que era una hija de Dios, oraba fuertemente por él. La gente decía, déjalo, ese no hay quien lo cambie. Pero eso son palabras de las personas que Satanás engaña, son mentiras. No hay nada imposible para Dios. Y esa madre, con ese corazón por su hijo, oraba sobre todo confiando en el poder de Dios, en el nombre de Jesús el Cristo. Y ese muchacho que parecía ya perdido, Dios obró en su vida. Llegó un momento que ese hombre, ese muchacho, pudo conocer y confesar que Jesús era el Cristo. Y resulta que Dios lo levantó como un gran siervo. Fue San Agustín, un gran teólogo. Hoy en día toda la Iglesia se ha beneficiado de muchas de sus doctrinas, que son una gran bendición. Por eso, no hay nada imposible para Dios. Si estamos orando para que su plan se cumpla a través de la oración, es la manera de poder cambiar. Mucha gente con sus hijos se desespera, ¿verdad? Mis hijos, mira, qué camino tan incorrecto ha hecho, o qué persona tan mala, qué mal le está haciendo mi hijo, ¿verdad? No hay quien lo cambie. O la gente nos dice, déjalo también, no puedes hacer nada con él. Mentira. No se dejen engañar. Hay que orar en el nombre de Jesucristo. Si están orando poderosamente en el horario de Dios, llegará la respuesta. Y esa persona, ese muchacho, ese hijo precioso que Dios le ha dado, a través de su oración, un día va a cambiar y todo lo que ha hecho incorrecto va a ser una plataforma que Dios va a utilizar para que su hijo sea un gran testigo. Dios lo va a utilizar para compartir el Evangelio a todas las naciones. Por eso ese es el poder de la oración. Si ora al Padre tomando el pacto en el nombre de Jesús el Cristo,
para que su reino se establezca 100%, Dios le da respuesta, porque la oración es una ciencia espiritual. ¿Cómo oraba Pablo? Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él oraba en todo tiempo. ¿Para qué? Para que pudiera predicar todavía el Evangelio, para que pudiera predicar con denuedo, con fuerza espiritual, que Jesús es el Cristo. Para esto oraba Pablo, para que su reino se estableciera. Y orando en el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre, es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso, que estén disfrutando cada día la bendición de la oración. No podemos cambiar a las personas con nuestras palabras. No podemos cambiar a nuestras mujeres, a nuestros maridos o nosotros mismos por nuestras fuerzas, ni tampoco con un palo, pegando con un palo. No funciona de verdad. La oración. No hay nada imposible para Dios. Orando con el pacto, orando en el nombre de Jesús el Cristo para que ellos puedan conocer el Evangelio. Ahí Dios va a obrar grandemente en su horario, va a dar respuesta, porque el deseo de Dios es que todas las personas puedan confesar que Jesucristo es el Señor. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra que Dios nos da en este día sobre la oración, no para que sea algo intelectual, sino para que estemos poniéndolo en práctica. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar cada día teniendo esa oración 24 horas, que estén alabando, dando gracias a Dios, intercediendo, pidiendo para que el reino de Dios se establezca, pidiendo perdón por los pecados, y van a estar disfrutando de que Dios está con ustedes y su estado espiritual va a crecer grandemente. Dios ciertamente les va a utilizar como grandes testigos.